Hay que recordar que la situación de nosotros es mucho más social que médica, por lo que hay que ir tomando conciencia. Pues ahí en estos días estaba leyendo un artículo, por ejemplo, Australia ha logrado bajar su estadística. Obviamente el gobierno ha puesto restricciones muy fuertes, pero una vez quitaron las restricciones, la gente quedó con esa idea y la autodisciplina ciudadana de estar acatando reglas de bioseguridad de forma tal de que ellos inclusive han hecho hasta conciertos en situaciones de tipo abierta, porque han tomado todas las medidas inclusive al caso. Así que yo siento que nosotros podemos combatir el virus de forma preventiva, que es la mejor. Tocando el tema de las estadísticas, que recordamos el día jueves 11 de febrero, es del universo general, que es 1.770.793, tenemos pruebas nuevas 8.293. Pruebas negativas de ese universo general, 1.437.168. Casos activos, 20.893. Casos confirmados, 330.075. Casos nuevos, tenemos 708. Recuperados, 303.610. Y total de fallecidos, lastimosamente, 5.572. Sí, bueno, ahí está. Esas son las. También el programa de hoy, pues nosotros Nos queríamos, vestimos de gala, nos vestimos de nos gala. metimos de gala con la amiga, la compañera, la hermana que hemos estado realizando desde hace Entrañable. varios años ya muchas actividades en conjunto, específicamente para alertar a los padres de familia de las realidades virtuales que están atacando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, o de la tecnología que si bien es cierto, tienes cosas buenas, es importante, llegó para quedarse y cada vez tiene Auge. más auge y más tecnologías a favor del desarrollo humano, pero también tiene muchas consecuencias y muchos problemas que degeneran y que también lo malo se va colando por ahí. Entonces, nosotros tenemos a nuestra amiga, preséntate, Mónica. Muchas gracias por brindarme este espacio en el nombre del excelentísimo presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, y en el nombre de la directora general de la CENIAF, la licenciada Mayra Silvera, pues, y en el nombre, en el mío propio, ¿verdad? Eh, Te damos las gracias por brindarnos este espacio para participar en este espacio Alza tu Voz, para poder hablar de un tema muy importante. Yo trabajo como directora de promoción de derechos y justamente estoy aquí para hablar sobre el Día de la Internet Segura, en el marco de celebración que se realizó esta semana, el día 9 de febrero, el martes. Eh, y es un tema muy actual, es un tema por el hecho del uso intensivo o excesivo que se le está dando a la tecnología. El mal uso. Bueno, el uso extensivo, ¿no? Más excesivo que se le está dando Por la realidad. independientemente, claro, en el Por, contexto en el que nos sí, encontramos yo hoy creo que día. antes de continuar, yo creo que lo que lo que nos quiere decir es que por la realidad de lo que estamos viviendo, de pandemia y de aquello, Así se es. ha exacerbado o se ha duplicado, Incrementado. incrementado el uso de las tecnologías para todo. Así es. Así es, Ahí es donde vamos entonces. efectivamente, efectivamente, ¿no? Entonces, vemos que tenemos educación virtual, vemos que tenemos teletrabajo en ocasiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, así como ese uso se hace más intenso, ¿verdad? Tanto por parte de personas adultas como por parte principalmente de niños, niñas y adolescentes, eh, vemos que también crecen y surgen nuevas amenazas, ¿no? Entonces, a raíz de eso, se celebra el Día de Internet Seguro, que es el Safer Internet Day, y este día se celebra con el objetivo de promover justamente el uso seguro y responsable y positivo, por supuesto. Aquí ya veremos cuál es la parte negativa de todas estas acciones, ¿no? Sobre todo de promover ese uso seguro de las tecnologías digitales, especialmente en niños, niñas y adolescentes, ¿no? Entonces, nosotros consideramos desde CENIAF importante celebrar y reflexionar sobre esta fecha,
porque obviamente desde una perspectiva de promoción y de protección de los derechos, porque no solamente los derechos de la niñez y de la adolescencia están en el mundo físico, también existen los derechos digitales. Y pues nuestra niñez y adolescencia necesitan un rol activo también, necesitan ser partícipes de esa participación, justamente, ¿no? Valga la redundancia, y de elaborar o apoyar o colaborar en la creación de esas políticas públicas, sobre todo porque todo lo que ocurre en el ámbito digital también tiene repercusiones en el mundo físico. Claro, Entonces, claro. hay que decidir, no solamente como institución, sino también como sociedad, tener ese rol activo directamente desde nuestra sociedad, ¿no? Entonces ahí vemos que sobre todo el tema del que he venido a hablar es adolescencia y tecnología o uso de la tecnología, cómo se ha incrementado todo este uso justamente por el contexto en el que nos hemos encontrado desde el año pasado. Ya llevamos prácticamente un año, ¿verdad?, con todo este tema de la pandemia, y justamente los niños y adolescentes son los que peor han llevado el tema de la pandemia, justamente porque no han podido salir. Recordemos que cuando inició la pandemia estuvimos todos encerrados, luego podían salir solo los adultos, por número de cédula, tanto por género, etcétera, pero los niños no podían salir. Entonces, ¿qué pasó? Se incrementó ese uso. Luego vino la escuela virtual, los chicos y chicas encerrados en casa, pero la única alternativa de entretenimiento y la única alternativa para poder comunicarse con sus pares o con sus familiares, personas, pues sí, amigos, compañeros, era a través de la tecnología. Sí, es verdad lo que tú dices, porque si hay algo que yo me da tristeza, me daba tristeza era cuando veía a Vicky, mi hijita de 5 años, Sí. sentada frente a la computadora, los otros niños en el otro lado y dando clases así, y yo decía, hombre, Cuando estamos en recreo. exacto, el recreo, Esa interacción las humana. peleas, las gritaderas, las correteaderas, llegar a sudar, revolcar, o sea, todas esas vainas total. que tú decías, la verdad es que como padre uno dice, Sí, ojalá no, se acabe esta vaina rápido, porque sí es importante ese contacto humano de Así secretito, de vamos a jugar en el recreo, de Así que es. te tira un papelito en el salón y la maestra regaña. Y que o sea, los niños necesitan esa interacción, necesitan esa necesitan interacción. estar en ese mundo físico, en ese programa, somos insistentes en que este problema es mucho más social que médico, y es lo que tenemos que tocar. Así O sea, es. hay una situación, como estaba hablando quizás Iván hace un rato, al principio de todo, pues digo que le hace falta a uno de los un familiar. Lo que sucede es lo siguiente: inclusive hay personas que han fallecido. Este año nosotros hemos visto muchos fallecimientos de personas que no solamente son por COVID, hay situaciones de problemas mentales por muchas cosas, el encerramiento, la frustración, el mal manejo de otras cosas o trastornos. Entonces, eso, si nosotros no lo sabemos manejar, yo me imagino a los niños mucho menos que nosotros. Por supuesto. Entonces, precisamente, esta cátedra que está dando la licenciada Vialas aquí hoy es muy importante, porque es el manejo del internet, seguro, y saber cuándo nosotros tenemos que tener una interacción humana. Honestamente, yo digo lo siguiente, y se lo quiero decir, no sé a quién le tenga que llegar el mensaje, pero si no te mueres de COVID, te mueres de hambre. Entonces nosotros ya tenemos que tener una interacción. La interacción humana no puede ser reemplazada por ningún tipo de dispositivo, de plataforma digital. Total. Si bien es cierto, las plataformas digitales o todos los sistemas del internet han llegado para facilitar la vida del ser humano, o sea, no puede convertirse en nuestro modo de vida diario. Total. Ya se está relajando el tema porque está nuevamente disminuyendo lo estricto de las cuarentenas. Estamos en una fase de mejoría. No, señores, todavía no ha llegado la segunda remesa de vacunas, todavía estamos con el virus, todavía estamos con las estadísticas altas, y es importante que mantengamos las medidas de bioseguridad activas y permanentes. Lavado de manos, alcohol,
distanciamiento y sobre todo la mascarilla. ¿Por qué? Porque el virus está con nosotros y no se ha ido. Entonces es importante que sepan, y Néstor pues va a leer las estadísticas de lo que tenemos el día de ayer en cuestión de coronavirus. Bueno, para recordarle a todos de que como bien acabas de mencionar. Entonces, en definitiva, pues justamente en el marco de celebración del Día de la Internet Segura, nosotros desde CENIAF hemos querido realizar diferentes acciones y vamos a estar a lo largo de todo el mes de febrero con cápsulas informativas de cómo utilizar Internet de manera segura, no solamente a través de estas cápsulas. En las redes de CENIAF. En las redes sociales, definitivamente. Y justamente el martes mantuvimos un webinar muy interesante en el cual tuvimos la participación de un panel de lujo en representación por el Meduca. Estuvo la profesora Taide Gordón, estuvimos también con la ingeniera Silvia Batista de la AIG, coordinadora del Centro de Incidencias Tecnológicas a nivel nacional, ¿verdad? Todos esos hackers, esos ataques, pues los coordina la ingeniera Silvia Batista. Y también tuvimos una exposición muy interesante, casualmente, del tema de salud mental y uso de la tecnología, principalmente por niños, niñas y adolescentes, con el doctor Edgar Agames del Instituto de Salud Mental. Entonces, nosotros lo que pretendemos desde CENIAF es poder apoyar esas acciones, sobre todo que venimos sensibilizando en temas de crianza digital. Por ejemplo, sensibilizaciones que brindamos ahora de manera virtual, antes las brindamos de manera presencial, ahora las estamos brindando de manera virtual a través de diferentes plataformas digitales, que este tipo de sensibilizaciones de crianza digital obviamente van dirigidas a padres, madres, cuidadores, incluso docentes, para que puedan enseñar a sus alumnos, a sus hijos, cómo utilizar Internet de manera segura y sobre todo que esos adultos responsables al cuidado de niños y niñas puedan comprender y concientizarse de su rol activo de acompañamiento, ¿verdad? Para cuando los niños y niñas pues utilicen Internet. Otra de las acciones que nosotros venimos encaminando a realizar son las sensibilizaciones en la prevención de violencias y sobre todo las violencias sexuales que se están dando a través de Internet, ¿verdad? Este sí va dirigido específicamente a niños, niñas y adolescentes. Cada uno, ¿verdad?, va variando porque el consumo digital no es el mismo de un adolescente al de un niño de 9 años, por ejemplo. Un adolescente de 15 no es el mismo que el de un niño de 9 años. Entonces, allí lo que intentamos es abordar esos temas. Todas estas sensibilizaciones, como ya he mencionado, se realizan a través de plataformas digitales, a través de la virtualidad. Otro de los temas que nosotros venimos desarrollando y que llevamos a cabo son justamente los conversatorios que realizamos junto al acompañamiento del Instituto Interamericano del Niño, que es un ente adscrito a la OEA, y que venimos realizando una vez al mes con ellos, donde involucramos también a adolescentes de nuestros consejos consultivos. Bueno, nuestros no, realmente los consejos consultivos son grupos organizados de niños y adolescentes, ¿verdad? Y nosotros lo que les brindamos es un espacio de participación para que se pueda escuchar su voz y sus opiniones. Entonces también ellos participan en estos espacios y también contamos con una red intergeneracional de agentes multiplicadores del uso seguro del Internet, RIAMUSI, también con el apoyo técnico del Instituto Interamericano, y que venimos implementando y desarrollando en las escuelas de la provincia de Panamá. Pretendemos que este programa se realice de manera a nivel nacional para que nosotros podamos ir pues avanzando, sobre todo en la proliferación y en crear conciencia y en sensibilizar principalmente del uso seguro de Internet, que es sumamente importante porque existen muchos riesgos, así como ha aumentado el tema del uso que se le da, el uso más intensivo, el uso y el abuso, ¿verdad? También han crecido y han generado nuevas amenazas, nuevos peligros, nuevos riesgos.
Entonces, pues trabajamos fuertemente desde la Dirección de Promoción de los Derechos y bueno, justamente en la celebración pues del Día de la Internet Segura estamos contribuyendo a la sociedad a que pueda hacer ese acompañamiento tanto al adulto responsable como a niños, niñas y adolescentes. Ahora, una pregunta, Mónica, que te quiero hacer. Sí, Ustedes a través de la CENIAF, lastimosamente ya las clases no son presenciales en este país. sí, Pero yo recuerdo una vez, y eso lo tengo que mencionar con mucho orgullo, cuando se desarrollaba la parte de vida segura por parte de la organización que tú llevabas sí, anteriormente, sí. que tú presencialmente ibas y dabas clases en diferentes escuelas y tocabas temas. ¿Ustedes tienen alguna tabla que ustedes puedan presentar o algo así las horas de uso o de abuso del internet se puedan evidenciar, la gente pueda tener ese acceso, se les da orientación a los padres o algo de eso a través de la señal? Sí, definitivamente. Dentro del programa de crianza digital, eh, como ya bien dije, según el contexto y por mantener también las medidas de bioseguridad, lo hacemos de manera Virtual. virtual. Sin embargo, hemos tenido algunas intervenciones que hemos realizado de manera presencial en sitios abiertos, en sitios donde hay, por ejemplo, hemos estado trabajando de la mano de la Policía Comunitaria de Curundú, en la cual ahora, durante enero y febrero, lo que llevamos de febrero, hemos estado trabajando con ellos en espacios abiertos, Parque Omar, Summit, espacio en la cinta costera, etcétera, ¿no? Entonces, allí van a lo mejor 15 niños y niñas y se les brinda esa capacitación. No solamente se habla del uso del Internet seguro, sino también se tocan muchos temas de prevención. Lastimosamente, no contamos con unas cifras exactas, pero te puedo decir... Cifras exactas de niños. Cifras exactas de niños a lo largo de todo el programa, pero te puedo decir que se ha intervenido, por lo menos se han realizado esas sensibilizaciones de manera presencial durante este año, o sea, hablo de 2021. Qué bien, alrededor de 6 o 7 grupos. Qué bien. ¿No? De aproximadamente 15 niños, sí, entre 15 y 20 niños, ¿no? Ahora entonces estamos sacando pues ese cálculo de 2021. Sin embargo, el año pasado te puedo decir que... de enero a marzo nada más. Sí, de enero a diciembre, porque ahí están tanto de manera presencial como de manera virtual, alrededor de 4.000 y pico de población a la que se sensibilizó. No solamente hay adultos y niños, niñas y adolescentes en el tema de uso seguro de Internet. Oh, qué bien. Entonces, y una pregunta que sí les tengo que hacer, por ejemplo, con organismos internacionales, ¿cómo es la interacción que tiene, por ejemplo, la CENIAF directamente con ese tipo de programas que están llevando? ¿Y cómo se integran? O sea, me gustaría saber mucho sobre cuál es realmente el respaldo que están recibiendo, porque es bien importante que la gente conozca lo que ustedes están haciendo. Claro, por supuesto, Néstor. Nosotros venimos trabajando con el Instituto Interamericano del Niño y la Niña, como mencioné, es un organismo adscrito a la Organización de Estados Americanos, y con ellos, al tener diferentes programas de uso seguro de Internet, espacios de participación ciudadana, espacios de corresponsalía de niñez y adolescencia. Nosotros desde la Dirección de Promoción de Derechos también contamos con 2 corresponsales, un niño y una niña, que son los corresponsales internacionales y que trabajan junto a sus pares internacionales de otros países, igual que ellos, que son corresponsales de sus respectivos países, y trabajan en la elaboración de artículos de opinión, principalmente artículos que tienen que ver con los derechos
de niños y niñas, ¿no? Entonces la relación es bastante estrecha, principalmente con este organismo. Directamente yo, como directora de promoción de los derechos, mantengo esa relación activa con ellos y para que la audiencia pues conozca, no solamente manejamos el tema de la promoción y protección de derechos, sino también llevamos todos los temas de políticas públicas, de cómo a nivel latinoamericano, ¿verdad? Principalmente podemos tomar buenas prácticas que están haciendo en otros países, de legislación, de cambios en el Código Penal, porque por ejemplo Panamá no dispone de delitos que sí existen en otros países, como puede ser el grooming, el sexting o la sextorsión o el ciberacoso. No, en nuestro país no están tipificados como delitos como tal, el ciberbullying exactamente. Sin embargo, pues sí, lo que intentamos es pues tomar esas buenas prácticas e incidir en ese tipo de políticas públicas, y también, pues por supuesto, con la participación de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y ya han tenido algún acercamiento, por ejemplo, con la Asamblea para poder ustedes elevar ese tipo de inquietudes? Sí, de hecho mantenemos también una relación constante y de hecho en los últimos conversatorios sobre políticas públicas de uso seguro del Internet, que se dieron en octubre y noviembre, septiembre, octubre y noviembre, incluimos a dos comisiones de la Asamblea, la Comisión de Educación, de Tecnología, y también incluimos a la de... Pero esa es la de la Asamblea de Panamá. La Asamblea de Panamá, bien, por supuesto. Los eso. incluimos allí para que también participen y conozcan de todas las acciones que se vienen realizando en pro y a favor de nuestra niñez y adolescencia, porque es sumamente importante, no solamente para la población más vulnerable, que es niños y niñas, en cuanto al uso seguro de Internet o en cuanto a proteger la identidad y al propio usuario de Internet, sino que también hacer una ley en general. También, que todavía no están claro, maduros. pero sí, exactamente. O sea, niños, niñas y adolescentes, Claro. No solamente a ellos, sino crear una ley que General. nos pueda proteger también a nosotros los adultos, porque no es que nosotros no seamos víctimas. Claro, los más vulnerables en este caso son los niños y niñas, adolescentes también, ¿no? Pero es muy importante que nosotros vayamos a la par, o por lo menos 2 pasitos detrás de cómo avanza la tecnología. No podemos quedarnos de brazos cruzados sin proteger a nuestros usuarios, a nuestra ciudadanía, a nuestra población. No, y está bien lo que estás manifestando, porque honestamente te digo la verdad. Tú porque en tu aspecto personal te has preocupado por avanzar y ver la situación en los aspectos de la digitalización y todo lo demás, pero personas adultas, o sea, de mi generación, posiblemente generaciones mayores que las mías, no tienen o sea, no son diestros en ese tema y caen en ese tipo de delitos. ¿Cuándo se vuelven las violencias físicas? ¿Cuándo se vuelven las violencias digitales físicas? ¿Tú puedes definir algo de eso? ¿Puedes definir alguna de las? Claro, por supuesto, por supuesto. Fíjate, mira, lo que más se ha incrementado, por lo menos en cuanto, y que lo sabemos no por temas de cifras estadísticas per se, sino más bien de manera quizás un poco empírica, sobre todo por el tipo de denuncias que se han recibido, no solamente a través de la CENIAF, de las líneas de apoyo psicológico, de las líneas de denuncias de protección, sino también a través del Ministerio Público, que también maneja esas cifras de las denuncias a través de las diferentes fiscalías, ¿no? Y lo que más se ha incrementado es con ese uso intensivo, ¿verdad? Excesivo que se le da a la tecnología y sin ningún tipo de acompañamiento, es el grooming. Y el grooming es cuando una persona adulta, haciéndose valer de la pantalla, del anonimato que produce la pantalla o Internet, ¿verdad? Suplanta la identidad de otro niño, niña o adolescente para lograr su confianza y tiene un objetivo sexual. No necesariamente tiene que ser
que vaya a tener un encuentro físico o presencial con ese niño, niña o adolescente, pero puede solicitarle de algún modo fotografías, material, contenido pornográfico o de desnudos. Entonces, eso es lo que más se ha incrementado, básicamente. Todo el tema de las violencias sexuales. Podemos definir o categorizar estas amenazas, estos riesgos. Las amenazas que vienen directamente desde la violencia sexual son el grooming, que es lo que ya acabo de describir, el sexting, que es el compartir o divulgar imágenes propias de desnudos o pornográficas o en posiciones eróticas o semidesnudo, ¿verdad? A otras personas. Eso es el sexting. Y luego está la sextorsión, que es como chantaje, básicamente, que puede hacer una persona que practica, y cuando éste ya no le quiere pedir más, no le quiere enviar, mejor dicho, más fotografías o mayor contenido, entonces lo chantajea, lo extorsiona diciendo de que va a publicarlo o va a hacerle tal o cual cosa, o etcétera, ¿no? Entonces, esos riesgos, pues, existen muchos más. Sin embargo, estos tres riesgos, estas tres amenazas son las que más se han incrementado a lo largo de estos últimos meses. Y luego están las violencias a través de conductas sociales, que es el ciberbullying. El ciberbullying quizás no se ha visto tan incrementado en este tiempo, justamente porque la educación se hizo virtual, sí, claro, se hizo en remoto. Sin embargo, tenemos cifras también de que los chicos y chicas obviamente se conocían desde el año anterior. Entonces, a través de esta virtualidad, lo que hacen es, se crean insultos, amenazas, suplantan la identidad de otros chicos, y eso es lo que es el ciberbullying. Y por otro lado, obviamente, está lo que es la dependencia o adicciones a los videojuegos, principalmente, que de hecho es ya catalogada como una enfermedad de salud mental por la Organización Mundial de la Salud, y que todos los estados, a través de sus programas de salud, cómo prevenir, deben implementar esos programas para prevención de esto. Y bueno, nosotros desde la CENIAF estamos aportando nuestro granito de arena para que estas situaciones no se vean exacerbadas en nuestro país, y por lo menos aportar para que la propia sociedad tome conciencia y se responsabilice, porque no es una responsabilidad única y exclusivamente de CENIAF, o puede ser del Ministerio de Salud, para los padres, o de para Meduca, sino que es una responsabilidad de todos, compartida. Ahora, una pregunta, ya a nivel mundial se declaró, pero Panamá ya ha hecho lo propio para poder incorporarla dentro del sistema de salud. Porque Bueno, una cosa, a veces en el mundo declaran algo y entonces acá todavía estamos nosotros peleando en que si estás en planilla o no estás en planilla, en vez de inmediatamente modificar la ley para incluir dentro de los servicios de salud nacional claro, la atención a este tema, establecer política, establecer restricciones, consejos y promocionar la prevención. Así como el Ministerio de Salud previene el dengue, así como la prevención de no sé qué, así también tienen que incluir dentro de su plan de prevención el educar a los padres para que los hijos no caigan en esta realidad. Y yendo más allá, la primera vez en mi vida que yo escuché el término digital. Ustedes van a tener algún tipo de programa, o están creando algún tipo de programa, o están adoptando algún tipo de programa a través de la CENIAF para implementarlo en Panamá, porque recuerdo que una vez tú y yo hicimos una investigación sobre la situación de los psicólogos que hablen sobre desintoxicación digital, y en Panamá nosotros no vimos, no conocimos. Entonces me gustaría si tienes algún tipo de... Sí, claro, por supuesto. Mira, dentro del programa de crianza digital justamente se habla de todos esos temas. Crianza digital abarca desde que los padres y madres conozcan cuáles son los riesgos más comunes que hay en Internet, cómo prevenirlos, cómo identificar si el hijo o hija está pasando por alguna de esas situaciones, dónde acudir.
uno de esos riesgos definitivamente es la adicción a los videojuegos. Claro. Y pues obviamente se trabaja y sobre todo se trabaja de la mano de otras instituciones, como puede ser la IG, justamente, en exponer estos riesgos y estas recomendaciones más que nada para que los padres puedan tomarlo en cuenta. Lo que mencionabas justamente del tema de salud mental, vi que pasó a segundo debate nuevamente el anteproyecto de ley de salud mental. No me he leído el anteproyecto, sin embargo entiendo que allí Debe estar incluido. incluido. Importante revisar. Y si está en Sí. segundo de Chutri, bueno, si está en segundo debate, si está en segundo debate y no está incluido algo de esto y se podría Sería incluir bueno. algo de esto, Exactamente. tendrías que buscar o tendrían que buscar algún diputado para prepararlo y darle el insumo para que él pueda incorporar ese articulado que Exactamente. beneficie o que ayude en el segundo debate. Eso pues habría que hacerlo rapidito porque donde ellos arranquen con segundo debate y si no hay mucha discusión, se aprobó Pasa. y en el tercer debate no se puede Exacto. hacer. Sí. En el tercer debate solamente se aprueba o no se aprueba. Entonces, en este momento está en su deadline para que puedan correr y buscar un diputado y decirle, incluyan esto en ese tema porque oye, Sí. la realidad es una y nosotros estamos todavía pensando en que nada de estas situaciones en ocurren aquí contra, en Panamá. exactamente. Entonces, es Así importante que lo es. tomen en cuenta, ¿no? Sí, gracias por al respecto. Sin embargo, bueno, pues allí nosotros lo que intentamos es aportar ese granito de arena a la sociedad, a la población, específicamente a niños, niñas y adolescentes, para que hagan un uso correcto de las nuevas tecnologías, porque estamos viendo muchas situaciones que se presentan en Internet, sobre todo porque los chicos, tanto adolescentes como niños y niñas, ¿verdad? Por su falta de experiencia vital, sí, pueden hacer un uso más extensivo, intenso de Internet, sin embargo no saben cómo cuidarse. Nosotros como papás, si yo recuerdo cuando yo salía en la calle, iba a cruzar la calle, mi mamá me decía, oye, tienes que mirar a ambos lados de la calle antes de cruzar, cuando no venga un carro tú cruzas, ¿verdad? Lo mismo nosotros tenemos que trasladarlo a este mundo virtual, pero le damos un celular, damos un dispositivo y bueno, búscate la vida, pues prácticamente, ¿no? Entonces no es la idea. Nosotros como padres debemos de concienciarnos y ser responsables de las acciones que ellos realicen a través de Internet. Ahora, Mónica, realmente, primero que todo yo sí tengo que mencionarle a los radioescuchas que este es un team que ya tiene tiempo de estar andando porque recuerdo cuando estaba Iván desde su emprendimiento social, cuando era la presidenta de Vida Segura, esto ya se había hecho un acercamiento para ver ese asunto sobre todo lo que son los sistemas de la violencia a través del Internet. Pero también se había hecho investigaciones internas y vuelvo y caigo en el tema de la desintoxicación digital. ¿Hay algún programa que ustedes hayan adoptado o adaptado para que ya en este tiempo que ya hay jóvenes que han caído en esa situación, nosotros podemos adoptar o que hayan sabido para incluirlos en eso? Aún no lo tenemos, sin embargo, estamos trabajando de la mano con el Instituto de Salud Mental para realizar ese tipo de programas próximamente. No tengo la fecha específica, sin embargo vamos a estar realizando un webinar justamente sobre temas de salud mental, tema de dieta digital o detox digital, ¿verdad? Y que vamos a hablar con el paidopsiquiatra doctor Edgar Agames, ¿no? Entonces con él vamos a estar realizando próximamente, que les estaré avisando también para que puedan comunicar acá a la audiencia sobre este webinar que vamos a estar realizando y donde se van a tocar todos estos temas. A raíz de ese webinar vamos a estar organizando junto con el Instituto de Salud Mental
ese tipo de programas dirigido más que nada a la población de niñez y adolescencia. Qué bien, qué bien. Sobre todo tenemos que enseñar a nuestros papás y mamás a que de la importancia del adulto como acompañante, no porque son adolescentes, ya, bueno, tienen cierta autonomía, tienen cierta independencia y ya los dejamos porque, bueno, ya ellos están grandes y ya saben cómo cuidarse en internet. Eso es falso. Ya ha habido casos de suicidio. Ha habido casos de suicidios, ha habido casos de adicciones. Nos llegó hace un tiempo atrás una situación de un chico de 16 años que se hacía sus necesidades encima por estar jugando, porque no podía parar de jugar Increíble. en uno de estos videojuegos. Wow. Y no estamos aquí hablando mal de la tecnología, ni queremos satanizar, ni decir que es mala, ni al contrario, sino que tenemos que brindar un acompañamiento. Nosotros en casa debemos de poner límites, de poner normas específicas para que nuestros niños y adolescentes puedan hacer un uso seguro y responsable. Cuando nosotros veamos que ellos ya tienen internet o las nuevas tecnologías como una herramienta que realmente es, no solamente la parte lúdica, la parte de entretenimiento. La tecnología nos ayuda, nos beneficia, nos facilita la vida. Pero es que esto es como la pandemia, llegó para quedarse. Exactamente. Entonces la tecnología ha llegado para quedarse, para facilitar la vida del ser humano en todos los aspectos, pero ese facilitamiento trae sus responsabilidades. Situación mental de cada quien, por la situación mental de cada quien hay jóvenes que por obvias razones todavía no tienen la madurez, porque si hay adultos que todavía no tienen la madurez para llevar con responsabilidad programas de tipo digital, o sea, mucho menos los niños. Entonces precisamente tenemos a la licenciada Mónica bueno, en eso. Es interesante, Mónica, todo lo que tú mencionas, porque como dicen esto, la tecnología llegó para quedarse y cada vez va a haber más injerencia en el comportamiento del ser humano. Y los más vulnerables son nuestros jóvenes, los menores de 18 años, aunque también, como tú mencionas, también hay adultos que caen en cualquier tipo de problemas o de situaciones estas. Entonces es importante que pues nuestras autoridades también, nuestras autoridades en general, el Estado pueda adaptarse y podamos también, como tú dijiste antes, estar, pues si no a la vanguardia, por lo menos cerquita de todas las tecnologías para tratar de orientar a los padres de familia, ¿no? Entonces yo pues aprovecho la oportunidad para ver de qué manera estoy tratando de pensar dentro del municipio de Panamá quién es la persona en la cual podemos hacer un enlace e impulsar esto, porque sí me interesa que se haga, así que voy a estar comunicándome contigo cuando identifique con qué persona vamos a realizarlo y poder participar y poder dentro de la alcaldía de Panamá ser un aliado en este específico tema. Entonces ya para terminar, Mónica, yo te quiero pues pedir las recomendaciones del caso para los padres de familia que nos están escuchando, no solamente aquí en Panamá. Saludos a todos los amigos de Latinoamérica que siempre están pendientes de este programa y pues de qué manera nosotros podemos recomendarle a los padres de familia su comportamiento para prevenir, como bien acabamos de mencionar, suicidios, jóvenes que por la adicción hacen lo que sea, todo lo que conlleva el tema del mal uso de las redes. Entonces, ¿cómo podemos recomendar? La comunicación. Comunicación es clave en la familia, comunicación con cada uno de nuestros hijos. Esa comunicación debe ser de puertas abiertas, sobre todo sin juzgar, porque muchas veces intentamos establecer esa comunicación con nuestros hijos adolescentes, ¿verdad? Ya sabemos que en la adolescencia hay mucha rebeldía, muchos temas, pero es necesario mantener esa comunicación que genere confianza, para que si en dado caso a mi hijo o hija le ocurre alguna situación, pueda confiar en mí para resolverlo y no confiar en señor Google o en sus compañeros o en sus amigos, etcétera, ¿no? Entonces, o en una persona totalmente desconocida que seguramente no le va a dar buenos consejos, ¿no? Y por otro lado, es vital también fomentar una conducta de prevención y de autocuidado y autoprotección, pero para eso
es necesario que nosotros podamos estar actualizados, estar al corriente de la situación, de lo que está ocurriendo en Internet y brindarle ese acompañamiento. Como adulto, papá, mamá, cuidadores, incluso los docentes pueden ayudar aquí en ese sentido, ¿verdad? Con las clases ahora que son virtuales, introducir de alguna manera esta parte de alfabetización digital, ciudadanía digital, donde se ve la parte de el uso del Internet seguro. Así que esas serían las recomendaciones. Y bueno, yo básicamente agradezco nuevamente, reitero el agradecimiento por este espacio en participar aquí en Alza tu Voz. Y pues gracias a ti, Iván, a Néstor, por brindarnos este espacio para conversar Siempre, sobre siempre, este tema. siempre aquí. Este es tu espacio, somos un team. El próximo mes, si tienes algún tema también que, o sea, la idea o lo importante de esto es ser como la gotera, Claro. o sea, seguir hablándole y hablándole y hablándole a los ciudadanos, porque donde se toca este tema y después en 6 meses ya se pierde y la gente como que se Sí, conecta y el es día a verdad, día, ¿no? es Entonces verdad. tenemos que seguir como... Necesitamos estar en el top of mind. Así es. Total. Agradecemos la participación y también pues éxitos allá. Te cuidas. ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Seguimos nosotros Hasta acá pronto. entonces. Sí, bueno, El otro tema obligado, Néstor, que tenemos que hablar es el tema de lo que pasó con los albergues de... eso realmente para mí es un tema que me causa mucha conmoción, porque bueno, ya se fue la licenciada Villalaz, pero en algún momento nosotros interactuamos en los problemas de las violencias digitales y demás. Se tocaba todo lo que era la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Yo quiero leer lo que significa albergue. Por favor. Albergue del diccionario dice lugar que sirve para protegerse Y proteger. de las inclemencias o de cualquier peligro. 2. Protección, amparo o consuelo que se encuentra en alguien o en algo. Sí mismo. Fíjate el concepto, la definición y nosotros como nación, como Estado, proteger a nuestros niños. Entonces, sí, nosotros nos encontramos sumamente molestos, muy tristes, muy decepcionados. En estos momentos yo no voy a señalar culpables. Claro. Yo no voy a señalar culpables porque es una investigación que se está dando. Lo que no hay excusa, Néstor, no hay excusa. Total. Qué se tenía que hacer, qué no se hizo, qué se tiene que hacer, a quién hay que destituir mientras duren las investigaciones para ver quiénes son los responsables para que lo metan preso y lo manden a Isla Coco, ¿cómo se llama la isla esa? No sé ni de dónde, para que sean sancionados ejemplarmente, para que no se vuelva a repetir esta realidad con estos niños. Y someterlo a un escarnio público, quiénes son los que directamente estaban en estas situaciones y sí lo tengo que decir, en una de las situaciones de las noticias se decía que habían situaciones de tipo clandestinas. Pues nosotros tenemos nosotros tenemos la responsabilidad de saber esa clandestinidad hacia dónde va, porque no podemos nosotros pretender de que porque las cosas son clandestinas nosotros no podemos tener un control, y hay que ver qué es lo que hay, porque nuestros niños no pueden pasar por ese tipo de violencia que se vuelven físicas, y después tenemos el resultado de ciudadanos que están trastornados por el sistema y se vuelven enemigos de la sociedad, y eso no puede ser. Las medidas oye, con tanta tecnología que hay, tú no me vas a decir a mí que tú no puedes tener una vigilancia o una supervisión en los sectores. Ahora tú puedes instalar cámaras de videovigilancia y pones un centro de monitoreo chiquito donde puedes tener una persona vigilante de que estas instituciones cumplan, de que no haya nada raro, de que puedan estar vigilantes de quién está llegando, quién no está llegando. O simplemente hacer los estudios de confiabilidad de quiénes son los que están atendiendo eso, de dónde viene, quiénes son, con quién se juntan. Exactamente. Todo ese tipo de cosas. Hacer un estudio de inteligencia en ese sector. Totalmente, de confiabilidad. Porque vidas vulnerables. Claro, estamos hablando de niños y niñas que no tienen la capacidad de defenderse. Estamos hablando de niños y niñas que por situaciones que no pidieron están en ese albergue. Por maltrato, por abandono, porque son huérfanos, porque tienen miles de situaciones que en este albergue donde deben encontrar esta paz, esta tranquilidad, este apoyo, esta ayuda, encuentran unos degenerados como estos que lo que hacen es abusar
y realizar actividades ilícitas en contra de un niño que no tiene la capacidad, un niño o una niña que no tiene la capacidad de discernir ni de poder entender qué es lo que está pasando, y lo van involucrando en este tipo de sinvergüenzura. Son personas que no tienen la más remota sensibilidad social, porque estuve leyendo que, digo, obviamente sabemos de abusos sexuales, pero hay abusos psicológicos y abusos físicos. Y capacidad cognitiva o de este tipo de discapacidad mental que no está acorde con la edad que tienen, o sea, que no tienen una madurez como para poder defenderse. Entonces, esas son situaciones reprochables y que nosotros sí debemos señalar directamente y someterlas al escarnio público y al sistema de justicia. Una mejor, y no lo estamos haciendo. Nosotros desde este programa siempre hemos estado apoyando y llamando la atención para que nuestras autoridades se preocupen más por nuestros niños. En todas, no estamos hablando de esta o de aquella, todas nuestras autoridades, los que tienen responsabilidad, los que hacen las leyes, los que tienen que supervisar, los que tienen que destinar los recursos necesarios para poder fortalecer la seguridad de estas actividades, los que tienen que prevenir, los que tienen, todos. Lo número uno que deberían tomar en cuenta es los niños y las niñas de este país. Claro. Entonces, dentro del presupuesto general del Estado, presupuesto del gobierno, el presupuesto de judicial, el presupuesto, deben fortalecer el tema de atención al niño y a la niña para poder no tener estas novedades, no tener estas noticias. Ya estamos a nivel mundial, se está rodando por el mundo diciendo qué pasa con Panamá. Tanta berraquera que se la tiran, dije que el país de Latinoamérica más berraco, más económicamente que en crecimiento, nos la pasamos hablando de que somos. Y no destinamos dinero para ese tipo de cosas. Entonces, pues sí, nosotros... Es que mientras estemos pensando en cosas que no son de fondo, sino de forma, o sea, por las planillas, por lo que sea, por esto, lo otro, como lo mencionaste desde el principio, y no veamos el fondo de las cosas, este país no va a cambiar. Y lo que me preocupa es que todos tienen hijos, tienen nietos, tienen sobrinos, tienen primos, tienen algún infante dentro de su entorno familiar. Claro, y no pueden pensar que mi responsabilidad en este puesto podría aportar o apoyar en esta necesidad nacional. O sea, yo la verdad es que estoy muy decepcionado y insistimos nosotros desde este programa, buscar los culpables, como tú dices, colocarlos en el escarnio público, sancionarlos ejemplarmente con medidas duras para que no se vuelva a repetir esto, tomar los correctivos necesarios dentro de las instituciones para poder tener la vigilancia y la prevención necesaria y que esto no vuelva a repetir. Necesitamos la certeza del castigo. Aquí no puede haber de paños tibios ni dobles tintas. Aquí tiene que ser la certeza del castigo a quien le caiga ese guante. Porque digo, están dándose las investigaciones y no me quiero hacer eco de una mala noticia que todavía queda en el éter, pero ya es tiempo de que nosotros destinemos nuestro dinero a ese tipo de cosas que son de fondo para este país. Las malas sociedades degeneran desde que nacemos. Hay sociedades violentas que se desarrollan como sociedades violentas porque no supo bregar con su propia niñez. Y de eso tenemos ya muchos ejemplos a nivel de Latinoamérica, al menos, para no decir mundialmente. Llegamos a la parte final. Tuvimos la presencia que se retiró ya porque tenía otros compromisos, una gran amiga en el tema de los defectos del ciber. De la adolescencia y la digitalización. Y la digitalización, todo lo que tiene que ver con el ciberespacio y todas las cosas malas. Y bueno, otro sábado más, esperemos que tengan un buen fin de semana en cuarentena. Ya están mejorándose o se está abriendo. Relajando un poco, no relajando, sino está disminuyendo un poco el tema de las cuarentenas y para mejor y de reactivación económica, que es lo importante. Y bueno, desearles un feliz fin de semana a todos y que la semana siguiente sea de éxito para todos, porque un día seguro que es un gran día. Chao, hasta luego, cuídense, bye.